lo que fue la caseta del campo, lo que he oído yo y lo que he leído, durante la guerra civil no sufrieron ningún desperfecto. En parte fundamentalmente porque Guecho se declaró zona internacional, y es donde estaban en Guecho los chavés. De Guecho estaban todos los consulados, todas las instituciones oficiales, excepto el gobierno vasco que estaba en el Hotel Cartón, pero no se tocó nada. Yo creo que he oído incluso que hasta la familia Losada siguió viviendo en la caseta, lo que era el club. Vivían abajo, donde había las cocinas, y vivía toda la familia, vivían los padres, los tres hermanos. Bueno, yo no sé, habría nacido Mangurú ni habría nacido José María, no lo sé, pero sí vivía José Losada con su mujer y una hermana de su mujer vivían allí. Y el campo nada, el campo pues se abandonó totalmente, me imagino que se abandonaría totalmente. Con el término de la Guerra Civil Española y la llegada de la anhelada paz, el club enseguida retomó sus actividades convocando la Copa Vizcaya, especialmente porque el campo no había sido lugar de batalla. La guerra civil trajo unas consecuencias económicas gravísimas, de tal forma que el club pasó durante una temporada mucha penuria económica. Intentó cobrar a los socios las cuotas del año 1936, 37 y 38, pero con escasísimo éxito, de tal forma que tuvo que pedir a Víctor Chávarri que le condonara el alquiler, una parte del alquiler del año 1939 por un valor de 18.000 pesetas, que era una cantidad muy importante en aquel año. De la misma forma también, José Vallejo condonó una deuda que el club tenía con él por un valor de 500 pesetas. Y en este periodo de tiempo también se deja de cobrar a los nuevos socios la cuota de entrada para facilitar la llegada de nuevos socios hasta mediada la década de 1940. La penuria económica era tan seria que en 1941 la Junta Directiva del Club de Golf y la Junta Directiva del Club Jolaseta iniciaron conversaciones para iniciar una posible fusión, dado que las dos instituciones eran muy complementarias en lo deportivo, pero las conversaciones no llegaron a buen fin y cada club, cada institución, siguió sus caminos. También hay que recordar que el Club de Golf de Pedreña sufría también intensamente la penuria económica, de tal forma que la Junta Directiva del Club de Golf de Neguri animó a sus socios a que se hicieran también socios del Club de Golf de Pedreña, para así aliviar en la medida posible sus tensiones económicas. Que Pedreña le debe mucho al antiguo golf, porque muchos de ellos, mi padre y Álvaro, tu madre, se hicieron socios de Pedreña para ayudar a levantar ese club. Y algunos fines de semana se iban a dormir a solares y iban a jugar el domingo, hasta que ya Pedreña cogió su fuerza y se dieron de baja, pero fueron socios, muchos de esos se lo he oído contar a mi padre. De las dificultades enormes que tuvo ese campo de Pedreña, pero la relación entre Neguri y Pedreña era muy íntima. Primero porque el único campo de 18 hoyos era el Pedreña, y todos los campeonatos de España se jugaban en Pedreña todos los años. Todos estaban urgidos económicamente. Tanto es así que en abril de 1943, Víctor Chávarri pidió a la Junta Directiva que se elevara la cuota del alquiler de sus instalaciones de 4.860 pesetas a 8.500 pesetas, una subida ciertamente muy elevada, pero hay que recordar que desde el año 1932 la cuota del alquiler no se había tocado. También en este periodo de tiempo, en el año 43, consta en las actas del club que algunos de los socios de la primera hora pidieron la baja porque no podían soportar el pago de las cuotas. Todos lo estaban pasando francamente mal. A partir de 1940 se incorporó Josefa González Gorbeña a la Junta Directiva bajo la presidencia de Augusto Miranda. Josefa y Amalia López Dóriga, al año siguiente, fueron las primeras mujeres que con su consejo procuraron un mayor sentido común al trabajo de las juntas directivas, precisamente cuando la presencia de las mujeres en el gobierno de las sociedades era prácticamente inexistente en España y en Europa. Es posible que a partir de julio de 1940 y desde su experiencia sobre la educación de los hijos y la transmisión de las aficiones y de otros valores, partiera la iniciativa de que los niños menores de 14 años pudieran jugar con sus padres. Antes de la guerra, los infantes tenían prohibida la entrada en el campo. Desde este momento el club se llenó de futuro y de las risas de los niños.
En agosto de 1947 se juega el primer campeonato infantil, ganado por Íñigo Arana en la categoría masculina y por Sisi Borda en la femenina. Pues mira, primero empezó a jugar mi madre. Había 4 señoras que jugaban y jugaban muy mal. Luego se enganchó mi padre y cogió tal pasión por el golf que entonces se empeñó. No tenía, yo era hija única, no iba al colegio y que tenía que jugar al golf. Y tendría yo 9 o 10 años, más no. Entonces me llevó un día al golf, me aburrió muchísimo, prefería las muñecas, luego un año después los muñecos, en fin, lo normal. Y entonces me presentó a Daniel Aguirre Zabalaba, que era profesor, y había otro que era Antonín. Entonces, bueno, pues empecé a dar clases, vi que se me daba muy bien. Mi padre decidió que era sensible para, no sé, él quería que yo fuese campeona de España como fuera. Y como era muy terco, pues entonces el golf, pues yo es lo primero que recuerdo es que me lo pasaba muy bien, pero no tenía amigas para jugar. Jugaba sola. O jugaba, si luego empezó Iciar Arana, Begorue, Manuela Olavarri, Lourdes Olavarri, Amelia Guardamino, empezaron a apuntarse al ver como el entusiasmo y lo bien que jugaba yo, pero la verdad es que, claro, a los 10 años es muy fácil, sobre todo siendo delgada y ágil, era muy fácil hacer un swing bonito. Y la verdad es que así, ese es el recuerdo que tengo yo del golf. El campo, dirigido por el socio José María Chávarri Poveda, de 28 años, mejoró las calles más allá de la carretera de Guecho a Lejona, en la porción de terreno ocupado por los hoyos 6 al 10, terreno perteneciente a Mercedes Chávarri Anduiza, hermana de Víctor, y religiosa esclava del Sagrado Corazón de Jesús. El diseño de los nuevos hoyos, más la reforma de alguno de los antiguos, vino del lápiz de Javier Arana Ibarra, antes de que se trasladara en 1945 a vivir a Barcelona. Bueno, este es una entrevista que le hacen en el ABC en el año 32, que le hacen a mi tío Javier Arana, que era el mayor de los hermanos y quizá fue el mejor de todos ellos, jugando al golf. Y bueno, pues le preguntan sobre el golf de Neguri. Y entonces pues él, pues como ya el hombre ya se dedicaba, le encantaba todo esto de diseñar, que es lo que luego fue, pues esto es el año 32, recién fundada la Federación Española de Golf, y habla del campo, y dice, el campo, nos dice, ha ido reduciéndose cada vez más a medida que va aumentando la edificación a su alrededor. Es curioso, aquí me hace gracia decir que ya en torno al golf de Neguri, del antiguo, se empieza a edificar. Claro, si lo hubiese visto hoy, pues no hubiese dado. Pero tiene gracia y ya Javier en estos años ya pues el hombre se dedicaba, era un poco el encargado de llevar las obras del campo, del greenkeeper, tal. Era un hombre ya dedicado a los años 30. Era un hombre ya muy dedicado y luego se dedicó exclusivamente al golf. Pero bueno, esto es lo que se habla de Neguri. Vamos, hay una anécdota con el tema de la Federación del Golf, de la Federación Española de Golf. Se hace una gira por toda Europa, que de Neguri van cuatro componentes, que son José Vallejo, Fernando Arreluz Ibarra, Javier Arana y un jovencísimo que tendría 20 y tantos, 22, 23 años, Luis Ignacio Arana. Y estos recorren toda Europa, van a Francia, Bélgica, Suiza, Italia y Alemania, y juegan todos los Opens de cada país. Hay Javier Arrasa, gana todos los Opens, y hay una anécdota muy curiosa que es el Open de Suiza, en que llegan a la final por los dos lados Javier y Luis Ignacio. Y Luis Ignacio, con 22 años, que tenía en esos años, le gana a Javier. Es una machada, ¿no? Javier luego tuvo la guerra, estuvo en un departamento de topografía y aprendió cosas de técnicas de topografía. Pero después de la guerra del año 40, Tom Simpson,
que era el gurú entonces del golf, del diseño del golf, lo manda el que era embajador en Londres, el duque de Alba y presidente del Puerta de Hierro, lo manda a Puerta de Hierro a reconstruir el campo. Claro, Javier Arana, Puerta de Hierro lo conoce como la palma de la mano, es decir, que Javier Arana incluso en sus 2 últimos años que hizo la carrera de Derecho, esos 2 últimos años se fue a Madrid, pero no para jugar la carrera de Derecho, que la acabó, sino para jugar al golf en Puerta de Hierro, que era lo que le gustaba. Bueno, pues habla con Tom Simpson y Tom Simpson se queda tan entusiasmado con lo que le cuenta Javier de lo que es Puerta de Hierro que le dice que sea su socio. Y durante 4 años que Tom Simpson estuvo en España, Javier Arana fue socio de Tom Simpson. Y con Tom Simpson hicieron toda esa labor de reconstruir los campos, de ver campos de Cataluña, Andalucía, toda España, donde había habido todos los campos. Y bueno, pues él, cuando se va a Tom Simpson, pues él empieza a hacer campos de golf. A inicios de los años 40 estaban consolidadas las figuras de Ángel Larrazábal y de Daniel Arrizabalaga Hunda como profesores de golf. Los dos comenzaron su relación con el club como caddies para pasar a ser maestros de caddies y posteriormente profesionales del deporte. Yo el primer recuerdo que tengo de mi golf fue la primera clase que di con Ángel Larrazábal, el padre del Virita, que entonces como pues no había la red comercial que hay ahora, no existía el Corte Inglés ni cosas de estas, pues los pantalones nos los hacían en casa, una pantalonera, los calzoncillos, tal. Y solíamos llevar con botones, y ya a partir de cierta edad entonces ya te quitaban los botones y te ponían ya el cinturón y tal, o tirantes. Y me acuerdo que Angelín me preguntó, Fernando, ¿tus pantalones tienen bragueta? Y dije, sí, tienen bragueta. Pues las manos a la bragueta. Y me puse las manos en la bragueta. Entonces dábamos nuestras bolas, los caddies el caddy estaba esperando pues, a la distancia que fuese y recogía las bolas de cada uno. Y siempre había alguna bronca porque, claro, poníamos las iniciales en las bolas y de repente, oye, que esta es mía, que esta no es, esta es, que yo tenía 12 y ahora solo tengo 11. Pero bueno, fuimos solventando todo sin ninguna tragedia ni lesiones importantes. A inicios de los 40, la bolsa de palos se llevaba siempre al hombro y aunque el reglamento permitía jugar con 14, no era habitual transportar el juego completo. Por otra parte, la estructura de las bolsas poco tenía que ver con las de ahora, pesaban muy poco para la fortaleza de un muchacho. En este periodo se había abandonado el uso de los tee confeccionados a mano con una pequeña porción de barro moldeado a gusto de cada jugador. La materia prima se guardaba siempre húmeda en un cajón en los greens de salida. A partir de los 40, los tee derivaron a los pequeños soportes, entonces de madera, clavados en la hierba. En los inicios de la década de los años 40, los jugadores seguían siendo una minoría dentro de una nómina de 500 socios. Era muy raro ver en los fines de semana de aquellos años más de 20 jugadores en el campo, de tal forma que Ángel Larrazábal, encargado entonces del cuarto de palos, conocía perfectamente qué palo pertenecía a cada socio. En este periodo, los 3 hermanos Arana y Barra consolidaron la calidad y reputación de su juego. El único campeonato de España que se celebró en Neguri, el único de España, fue el año 51. Curiosamente, en el año 51 Luis Ignacio no se presentó, y era su club. Javier se había retirado ya de las competiciones. Y entonces murió mi abuelo en esas fechas. Y entonces yo pensé, bueno, Luis Ignacio a lo mejor no se presentó pues por guardar luto, porque fue el campeonato, sería en junio, agosto, septiembre, y mi abuelo murió en junio, en el año 51. Pero luego lo he pensado también, ¿por qué mi padre jugó? Si Luis Ignacio no jugaba, también podía haber guardado luto. Pero mi padre lo que hizo, dijo, esta es la mía, no juega Luis Ignacio, a ver si gano yo. Y yo he pensado luego, pues Luis Ignacio, ¿por qué desistió de jugar? Hay una cosa que es de Guinness en la familia Arana, que es que el padre y los 3 hermanos
fueron campeones de España en la misma modalidad, en golf. Eso no se sabe o no se ha dicho, pero vamos, ahora lo aprovecho y pego la fardada, ¿no? De decirlo, que fueron los 4, padre y 3 hijos, campeones de España de golf. Quizá a lo mejor Luis Ignacio dijo, bueno, que ahora mi hermano Chantón sea el campeón de España, que juega en Neguri, lo conoce muy bien y tiene muchas posibilidades de ganarlo. Y efectivamente ganó el Campeonato de España en el año 51 en Neguri. De esta época también hay que destacar la perfección de los dos Olavarri-Zubiría, Tomás y Lucho. El primero fue un gran pionero del golf y su hermano Luis el primero en ganar en 1917 en Madrid la que, con el tiempo, sería famosa Copa Puerta de Hierro, y asimismo ganador de los 3 primeros torneos internacionales de España. Lamentablemente Lucho Olavarri fue el primero en abandonar el deporte obligado por una afección en su corazón. Otra saga, la de los Vallejo Real de Asúa, también alcanzaron en esa época su relevancia en el golf nacional e internacional. José Vallejo, un excelente deportista, el más destacado, fue miembro del reconocido club St. Andrews y jugó algunas ediciones del British Golf Championship. José Vallejo fue pues quizá el primero pionero de salir fuera, de jugar campeonatos internacionales en Sudamérica, ganar muchos de ellos y fue bueno, pues la primera estrella en el club de golf de Neguri. En lo tocante única y exclusivamente a lo deportivo, puede decirse que entre 1918 y 1935 los jugadores de golf de Neguri fueron los mejores de España. En este periodo, de 21 ediciones, ganaron nuestros jugadores 18 Copas Puerta de Hierro, así como 12 campeonatos de España. Y también ganaron todos los campeonatos de Vizcaya, que era un campeonato abierto y lleno de prestigio. Por este motivo y por la historia general del golf español, los jugadores del golf de Neguri fueron el basamento a través del cual creció exponencialmente el deporte en España. En la década de los 40, el club también puso especial énfasis en la mejora de sus profesionales, siendo pionero también en esta cuestión al dotar con dietas de viaje el concurso de Arrizabalaga y Larrazabal en varios trofeos nacionales. Esta práctica fue un éxito, ya que adquirieron el conocimiento de nuevas técnicas docentes que aplicaron en su instrucción a la nueva hornada de jóvenes jugadores. Pero no todos aprendieron con clases regladas. En 1949, media hora de docencia costaba 10 pesetas. Los que en esta década hacía tiempo se habían puesto de largo en el peliagudo juego del golf, es decir, los hermanos Chavarri Poveda, Javier Prado, Alejandro de la Sota, Luis María Ibarra, Juan Vallejo, Eduardo Aburto Renovales, Manuel Díaz Guardamino, Gabriel Laiseca y otros más, aprendieron de sus mayores que por edad estaban ya en franca retirada. No obstante, la adquisición de la pericia se lograba en muchas ocasiones de modo autodidacta. Este fue el caso de los Cadis, para los que se formalizó a finales de octubre un campeonato particular. Procedentes en su mayoría de Romo, el golf fue una auténtica oportunidad laboral para muchos de ellos. Los actuales socios senior los recuerdan a todos con enorme cariño por sus sobrenombres: Amores, Pamplinas, Pucci, El Chindas, Pocacho, Pitus, Rivero, Rioja, Altuna. Solían entrenarse en sus horas libres en los lindes del campo y en un espacio denominado El Coto. José María Losada fue uno de aquellos niños que, en la espera de la llegada de los jugadores, imitaban la oscilación, la cadencia del vaivén, el cimbrear de la madera, siempre en la búsqueda del golpe perfecto. Mi padre nos prohibía salir al campo. Él no quería que haya líos, para nada. O sea, nos decía, venga, fuera. Y luego a las noches salíamos a patear al Green del 7. Estábamos en casa, en el sótano abajo, y entonces había un cadí, Isiquio. Isiquio se ponía una cuerda, mi hermano Luis, a la calle, y le tiraba así, y le despertaba y a jugar al golf. Poníamos una vela y pateando de noche, a oscuras totalmente, porque no quería bajo ningún concepto que estuviésemos con los socios en el campo de los socios. Nunca, nunca. Hasta yo ya muy mayor. ¿Tú cuándo empezaste a jugar al golf
que ya jugabas con Luis Ignacio Arana. Pues igual 16 años, 15 años, sí, Luis Ignacio Arana, con don Antonio Rochel, con don Pedro Ampuero, don Luis María Ibarra el padre, don Ignacio Muguruza, Chantón Arana, José Antonio Arana. Sí, sí, con todos los que entonces eran los que jugaban al golf. Sí, sí. José María fue campeón amateur dobles de España con Íñigo Arana en la edición de 1958 e individual en los años 1959, 1960 y 1963, constituyendo sus méritos deportivos tal orgullo para el club que no tardó mucho tiempo en integrarlo como socio. Durante ese periodo comenzaron a incorporarse nuevos socios, hijos y nietos de los anteriores, de tal manera que el club nunca perdió su ambiente de familiaridad en estos años. Todos se conocían y eran amigos. Los socios no jugadores encontraban igual descanso en las estancias del club al saludar con jovialidad al resto, todos ellos amigos por razón de parentesco y afinidad personal. La caseta, siempre amplia para todos a pesar de su reducido tamaño, acogió variedad de partidas de bridge y pinacle. En 1946 se organizó por primera vez el campeonato de pinacle en la sede social y se abrió a la participación de los socios del Club Marítimo de Labra y Jolaseta. No faltaban entretenidas tertulias, almuerzos y meriendas servidos por los Losada. Catalina, ayudada por su cuñada Isidra, hacía unos churros deliciosos en su casa y muchos socios acudían a la caseta a merendar ese dulce con el clásico chocolate que preparaba a la francesa, más fino, y por supuesto a la española, con mayor espesura. Después del chocolate no solía faltar el azucarillo elaborado con huevo y al que se añadía el agua. Lo compraban en Averasturi. Con la cálida luz del otoño cantábrico se concentraban en el mes de septiembre los trofeos más afamados del club. La entrega de premios se amenizaba con la orquesta Elola, que sugería los compases al baile festivo, algunas veces de gala. Fueron tiempos en los que el golf de Neguri reunía en sus campeonatos a lo más granado de la sociedad española veraneante en Santander, Guecho y San Sebastián, dispuesta a recorrer el circuito golfístico estival al convertirse en el principal promotor del torneo Interclubs. Los Fontanar, Figols, Volarque, Oriol y otros aficionados al deporte acudían al campo de Lejona conscientes de la importancia de sus hoyos. Estos y otros muchos más sintieron la sugestión de sus hoyos y calles en los que se practicaba el mejor golf de España. La posguerra seguía muy presente en las dificultades económicas que tenían las familias españolas. Recuérdese que fue en el año 1952 cuando se terminó definitivamente con el uso de las cartillas de almacenamiento. Por lo tanto, para este periodo hay que comprender perfectamente las dificultades que tuvo la familia Losada para dar debida atención al comedor del club. Es que en el golf, para enfriar el agua, había unos serpentines de plomo y entonces teníamos que ir a Verasturi, a las Arenas, a comprar unas barras de hielo grandes y las traíamos en bicicleta, como también, por ejemplo, el vino, que se gastaba la mayoría de Cune, compañía vinícola del norte de España, que eran los Raldasúas, y nos traían desde Neguri un tal Kiko Luis con una carretilla de madera. Kiko el maletero. Y luego, Sí. De la estación de Neguri. y luego, por ejemplo, las gaseosas. Que era un tío fuertísimo. Sí, Pero ese, en lugar de
de gasolina para el motor, se tomaba tinto. Por las mañanas funcionaba, pero luego ya por la tarde estaba cocido como un garbanzo. Las gaseosas nos traían de Erandio con una furgoneta que tenía que amarrarle con cuerdas. Crespo se llamaban. La llegada con los productos adquiridos también era motivo de picaresca, ya que orillaban por el hoyo 3 la caseta del Fielato, la aduana local, situada cerca de la caseta y prevista para gravar el tránsito de recados entre los municipios de Guecho y Lejona. En el verano del 43 se celebró el primer campeonato de Vizcaya de profesionales, premiado para el ganador con 1.500 pesetas. En septiembre del 47 se instauró la Copa José Vallejo. Acta de la sesión celebrada por la Junta Directiva el día 13 de septiembre de 1947. A continuación, el señor presidente dio cuenta a la Junta de haber recibido de la señora viuda de don José Vallejo un donativo de 2.000 pesetas con destino al profesional mejor clasificado en el próximo campeonato, así como también de una copa que en memoria de su finado esposo se disputará anualmente de acuerdo con las normas establecidas en la Copa Vizcaya, o sea, el ganador de la copa la conservará en su poder durante el año en que la gane, devolviéndola al club en el próximo concurso, encargándose la sociedad de grabar en ella el nombre del ganador. En su primera edición, la Copa José Vallejo fue ganada por Álvaro Rezola. La década de 1950 inaugura el periodo de máxima transformación en toda la historia del Club de Golf de Neguri. En 1951, la Federación Española del Golf pide al Golf de Neguri que organice el Campeonato de España. Y el club dice que sí, que está muy orgulloso de hacerlo, pero ese orgullo y esa realización tenía que ir acompañada de una financiación, de una subvención de 10.000 pesetas que la Federación concede para arreglar el campo, así también como el pago de todas las bolas que se iban a emplear en el torneo. Fue el primer año que se hizo aquí un Campeonato de España, porque antes se hacían todos, eran todos siempre en Pedreña, porque era el único campo que reunía las condiciones, que tenía 18 hoyos, pues los demás no tenían. Pues tenían 14, tenían... ¿sí? Y durante muchísimos años, desde luego en tiempo de la monarquía, todos se jugaban en Pedreña. En este decenio, la presión demográfica local anunció que el desarrollo de las arenas transcurriría tarde o temprano cercano al campo de golf. Además, la carretera de Guecho a Lejona comenzaba a tener un trasiego de vehículos desconocido hasta ese momento y atravesar una carretera cada vez más populosa para jugar todos los hoyos comenzaba a ser algo insólito. Por otra parte, la inauguración o mejora de otros campos en la geografía española indicaron que el de Lejona se estaba quedando demasiado pequeño para recibir con dignidad campeonatos de carácter nacional. Todos estos considerandos estuvieron presentes en las diversas juntas directivas de la época y fue motivo de comentario en los aperitivos tras un disputado partido, pero al no intuir por dónde podría venir la solución, el problema no se plasmó en las actas. Es más, en junio del 50, la sociedad realizó un importante desembolso para comprar tuberías y bombas de drenaje que mejoraran los greens del campo. Es posible que pocos meses después, mediado el 51, la inversión la consideraran baldía al enterarse de que la propietaria de una parte del campo, Mercedes Chávarri Anduiza, tenía pensado poner en venta su terreno. La institución de las esclavas a la que pertenecía padecía también ausencia de liquidez y vieron en la propiedad de una de sus religiosas la solución a sus problemas. Afortunadamente, el peligro de disgregación del campo se anuló completamente al adquirir Javier Prado Urquijo esta finca para su familia política, lindante con la casa de Earle, que alquiló de nuevo al club. Mediado el año de 1953, Gabriel Chávarri Poveda, presidente del club, comunica a la Junta Directiva que su padre le ha transmitido su interés por dar por concluido el arrendamiento tanto del campo como de la caseta, es decir, de las instalaciones del Club de Golf de Neguri. El titular del campo pide que sin prisa pero sin pausa convence el club a buscar otro nuevo acomodo. Esta petición no significa que se detenga la vida deportiva en el club, es más, en esta década
es cuando comienzan a aflorar las mejores deportistas femeninas, víase el caso de Rosy Churruca, de Pilar Murúa Lezama Leguizamón, de Ana Zubiría Guagón, de Mariló Gordoa, de Pepa González Allende, aunque esta era un poco más joven, y por supuesto de Elvira Larrazábal y de Mercedes Echar. Mercedes Echar tomó por primera vez un palo a inicios de 1950 y un año y medio más tarde, en 1951, se proclamó por primera vez campeona de España. Fue un acontecimiento asombroso. Desde ese mismo instante comenzó a jugar mañana y tarde, larguísimas horas de entrenamiento. Fue tal su constancia que en invierno, caída la tarde, encendía una pequeña hoguera en un balde de hierro para calentarse mientras pateaba sin desánimo. En aquella época apenas jugaban señoras, las 3 o 4 que pisaban el campo eran más jóvenes y además solteras, por lo que casi siempre solía jugar con Gerardo Artiach, su marido, Juan Manuel Alonso Allende, Gabriel Chávarri y Javier Prado. En la misma década, aunque 10 años más joven que Echar, despuntó otra jugadora, Elvira Larrazábal, mujer de indudable pericia, primera mujer profesional de golf en España. Mi abuelo estaba trabajando donde los marqueses. Primero mi abuelo y no sé si había 16 jardineros. Y mi tío Paco solo estaba para cortar las flores y poner en los jarrones. Y allí no trabajó nadie más, en la finca. Luego abajo, en el club sí. Mi padre empezó a trabajar en el club, en el cuarto de palos. Y luego jugó un campeonato y empató con Gabriel González, Carraguardia. Y como empató con él y era campeón de España entonces, pues le hicieron profesional a mi padre. Y ya empezó a trabajar de profesor. Y mi tío, Anes, entonces cogió el puesto en el cuarto de palos. Y mi padre, después de que murió su padre, le compró al marqués la casita al lado del green del 4 y 18.000 pies de terreno. A mí no me gustaba el golf y le di un capricho a mi padre por eso. Y bueno, pues empecé a jugar ya, cogí afición, me levantaba a las 6 de la mañana y con un poste que había, yo vivía al lado del green del 4, entonces había un poste de esos de madera con una luz y yo empezaba a patear a las 6 de la mañana los pads cortitos, luego más grande, más grande, más grande, hasta que iba a casa a desayunar y otra vez al campo. Y mi padre, te digo cómo me enseñaba, me llevaba al búnker y me enterraba la bola, se veía un poquitín, ¿eh? Y decía que claro, que cuando iría a jugar igual a un campeonato, la bola queda un poco en el aire y es más fácil para sacar. Y entonces, claro, tenías que luchar. Todavía tengo el blaster. Ese tiene que ir a la tumba conmigo. Y cuando gané el primer campeonato, en la casita aquella donde vivíamos había un emparrado y cuando llegué todo de banderitas y todo. Y le dije, y cuando pierda, dice, cuando pierdas no te pongo nada. Yo entonces era como un toro, es la verdad. Salimos a jugar hace ya 72 y le hago yo 66. ¡Hala! ¡Hala! Y le gané el campeonato. Oh, 66 golpes. Sí. Qué maravilla. No he hecho nunca, y he jugado bien al golf, como tú sabes. Tú has jugado bien. Sí. Pero a mí me iluminaba Dios. No, pero es que era otra categoría. Oye, yo he jugado muy bien y he tenido 2 de handicap. Pero tú Ricardo, has sido campeona de España, que yo no he sido. Y le gané un campeonato internacional en Puertas de Hierro a Banda Rosa, que entonces era campeona de Italia y de Alemania. Y le gané en el último hoyo. Cuando Elvira Larrazábal consideró que su familia necesitaba toda su atención, se retiró de los campos para siempre. Aparte de los torneos oficiales organizados por el club, jugados siempre en los meses de septiembre y octubre, algunos socios organizaban sus torneos privados, como por ejemplo la Copa Domecq, consistente en que cada jugador tomaba una copa de este licor al término de cada hoyo. La década de los 50 fue también muy importante en la concesión de jugadores masculinos. Véase el caso de Ricardo Muguruza,
de los hermanos Íñigo, Álvaro y Gonzalo Arana, de Luis María Ibarra, de Eduardo Aburto, de Toni Perales, de Manolo Cardenal, de Víctor Chavarri Osma y unos cuantos más. El campo no era largo, entonces todos los jugadores de Neguri tuvieron una gran habilidad, que es el approach y el golpe de 80 metros. Sí. Y además para los de fuera era complicado porque había hierro y debajo arena, y era un golpe complicado. Había, por ejemplo, el 11 era un hoyo que jugaba, fíjate, nosotros con 12 años, con 13 años, jugábamos un hierro 9 o un wedge, que era por encima de unos pinos y de unas cañas, que ir a las cañas no era bueno porque solía ser los retretes de los Cádiz. Y era muy corto, era cortísimo. Y tenías ahí un green, y punto. Luego hicieron un putting green un poco más arriba, pero era todo muy pequeño. El deporte del golf es un deporte que, como he dicho antes, he jugado a todo, además al tenis, hockey sobre patines, bueno, lo que os he contado antes. Yo creo que el deporte del golf es muy importante a conocer gente nueva. Yo he viajado mucho con el golf, he viajado toda Europa, porque he sido 25 años capitán del equipo de España Junior y he conocido toda Europa y era una maravilla. Conoces gente nueva, que luego es amigo o no es amigo, pero bueno, sabes tratar a la gente y te tratan bien a ti. Si tú les tratas bien, te tratan bien a ti. Eso es mutuo. En el año 1955 la Junta Directiva llamó a Javier Arana, residente entonces en Barcelona, para que acompañara a Luis Basterra y a Gerardo Artiach a visitar unos posibles terrenos para un nuevo campo en la zona de Archanda. Javier Arana ya tenía muy buena fama como diseñador de campos de golf. En esa visita lo que vieron no les gustó en absoluto porque era una zona especialmente montaraz y no tenían previsto realizar grandes movimientos de tierra para la fabricación de nuevo campo. Un buen día del mes de julio de 1955, Javier Prado Urquijo, presidente de la sociedad, recibió la llamada de otro socio, Alfonso Fonsi Martínez de las Rivas Villavaso, pidiéndole entrevista con tiempo por delante para proponerle una cuestión que quizá pudiera ser de cierto interés. Los descendientes de la familia Martínez de las Rivas Richardson eran titulares de una heredad pro-indivisa denominada La Galea, junto al mar, tenedora de una topografía amable por ausencia de desniveles, con una extensión de casi 90 hectáreas muy arboladas, que bien pudiera servir a la Sociedad de Golf de Neguri para continuar su lograda historia. La finca de Martínez de las Rivas era prácticamente desconocida al utilizarse su pabellón estival para cortas estancias veraniegas de la familia. 25 años atrás la misma finca había sido ofertada al club de golf, porque ya entonces la propiedad tenía una vida lánguida y ausente de especial actividad, seguramente como consecuencia de la múltiple propiedad del terreno. El primer día que Javier Prado, José María Chavarri y Juan Vallejo encontraron libre, subieron en coche a la hacienda guiados por Alfonso Martínez de las Rivas, porque no era fácil localizar entre los caminos rurales la embocadura de la finca. Nunca habían entrado en ese lugar. Lo que vieron les pareció asombroso, inmenso y de una belleza sobrecogedora. Los tres miembros de la junta directiva se miraron al término de la visita, concluyendo que habían hallado la tierra prometida, tras un proceloso viaje de muchos años en búsqueda del mejor de los campos.
en la fiesta grande, la entrega de premios del campeonato de septiembre. Era la pera, ¿eh? Era bonito aquello. ¿El Grindel 2 dónde lo sitúas? ¿Eh? ¿El Grindel 2 qué lo sitúas? ¿En esos bancos? No, más allá. Más allá. Yo creo más allá, a la vuelta de esta campo. Sí, allí. El 5 terminaba más o menos en donde está la señal. En el otro lado. Sí. Y luego Se pasaba andando ahí, allí. Claro. Sí se sabía que la zona donde estaba el terreno de golf iba a ser era urbanizable, vamos. Siempre. Fíjate tú, Fernando, que ese pedazo de plátano, fijaros ese pedazo de árbol, estaba a la derecha del green Exacto. del 3. Exacto. Al lado del búnker. Había un búnker. Sí. Había un búnker. Ahí, Daniel Arrizabalaga, el profesional, en este green, le pegó, no sé a quién, no me acuerdo, pero es una historia que me han contado, ¿eh? Le pegó en la cabeza y le salió un huevo. Y le quería abrir la cabeza para sacar la bola, que creía que la tenía dentro del pistón. Yo creo que tiene la misma... Cuidado, que hay un agujero aquí. ¿Eh? Esto sí que está como era. Sí. Esto está exactamente como era. Sí, sí. El gris sería eso. Eso que está, exactamente donde están con todo ese talud por detrás. Ah. Y luego el Tigre 3 estaba ahí metido. Yo le veía ahí. ¿Sabes lo que podemos hacer? Sí. Vamos a coger la carretera y vamos a los coches. Aquí no hay más. Es una pena que no le dejen jugar aquí al golf. ¿No? Ese tiro tiene tan bonito.